Bienvenidos a la clase de conjuntos 2. En esta clase estudiaremos 1. Conceptos de asignación, nombre y etiqueta. 2. Métodos para declarar un conjunto. 3. Método de extensión. 4. Método por comprensión. 5. Diagrama de Venn. 6. Criterios de elección. Requisitos. Antes de partir esta clase, asegúrate de haber realizado la clase de conjuntos 1. Repaso clase conjuntos 1. Vamos a refrescar rápidamente las ideas más importantes de la clase anterior. Estudiamos el concepto de elemento, que es un objeto que tiene ciertas características. Clasificamos los elementos en dos tipos, físicos y abstractos. Los físicos como aquellos que podíamos tocar, como un perro o un avión, y abstractos aquellos que no podíamos tocar, como un partido de fútbol o un viaje en bus. Estudiamos el concepto de conjunto y lo definimos como una agrupación de objetos. Mencionamos que en el conjunto todos los elementos tienen que ser diferentes entre sí y nosotros debíamos ser capaces de diferenciarlos y que por ende no podíamos repetir elementos. Es decir, en el conjunto no podían existir dos elementos exactamente iguales. Ahora que ya refrescamos los conceptos, comenzamos. En esta sección aprenderás el concepto de asignación. Asignar. Definición. Asignar es señalar lo que le corresponde a una persona o a una cosa. Asignar es relacionar dos elementos entre sí. En la práctica, lo que nosotros hacemos es vincular un elemento con un atributo. Revisemos algunos ejemplos. En la imagen observamos a una mujer. Ella debe tener alrededor de 20 años. Supongamos que nosotros no conocemos a la mujer y como no la conocemos, tampoco sabemos su edad. ¿Qué pasa si vamos y le preguntamos: oye, disculpa, ¿cuál es tu edad? Ella nos responde: mi edad es 21 años. Esta sencilla situación nos permite relacionar un atributo, que es la edad, con un elemento, que es una persona. Si nosotros anotamos esta información con el nombre y la edad de la persona, lo que estamos haciendo es asignarle la edad a ese elemento. Veamos otro ejemplo. ¿Qué ocurre cuando nace una persona? Lo que ocurre es que a ese recién nacido se le asignan una serie de características. Te hago la pregunta: ¿qué atributos podríamos vincular al recién nacido que ves en la imagen? Pausa la presentación. Responde en tu cuaderno. Las características que le asignamos a un recién nacido son muchas. Las más sencillas de identificar son nombre y root. Si lo piensas, el nombre es una palabra que se ocupa para referenciar a una persona. Este es decidido por nuestros padres. Por otro lado, el root significa rol único tributario. Es un número que te asigna al Estado de Chile para poder identificarte como uno de sus ciudadanos. Es interesante lo que ocurre con el root. Estamos vinculando un número con una persona. Pero la gracia de este número es que fue creado para identificar al elemento. Con estos antecedentes, podríamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿pueden existir dos personas con el mismo root? La respuesta a esta pregunta es no. El root fue confeccionado de tal forma que no es posible encontrar dos personas con el mismo root. Como el objetivo del root es identificar a una persona, es necesario que este número sea único. Esto quiere decir que hay una relación de una persona, un root. Tiene sentido el nombre rol único tributario. Y hacemos hincapié en la palabra único. Y ahora podemos plantear una pregunta que se desprende de la anterior. ¿Pueden existir dos personas con el mismo nombre? La respuesta es sí. Si te digo el nombre Felipe, ¿cuántas personas conoces que tengan el nombre Felipe? De seguro a más de una. Si al nombre le agregamos el apellido paterno y materno, la probabilidad de coincidencia baja, pero no es cero. De hecho, en Chile hay personas que se llaman exactamente igual. Y el mecanismo para poder distinguir una persona de la otra es utilizar el root. Por esto, cuando llenamos un formulario, siempre nos piden el nombre completo y el root. Muy importante, el root. En esta sección estudiaremos el concepto de etiquetar. Etiquetar. Definición. Proceso en el cual asignamos una secuencia de caracteres a un elemento con el objetivo de referenciarnos a él. Ocupamos esta etiqueta para identificar al elemento y lograr diferenciarlo del resto. Observación. Las etiquetas deben ser únicas. Esto quiere decir que los caracteres que ocupemos como etiqueta deben estar bien pensados, debido a que no pueden existir ambigüedades a la hora de identificar un elemento.
A tu izquierda ves una etiqueta. Una forma fácil de pensar esto puede ser como un papel que se pega al elemento. Lo que tenemos que entender es que nosotros decidimos qué caracteres escribir en la etiqueta. Veamos algunos ejemplos. Pensemos de nuevo en un recién nacido. Cuando le asignamos un root, nosotros decidimos arbitrariamente cuál es el número con el que vamos a referenciar a esta persona. La confección de ese número va a tener ciertas reglas. Ese sistema en que se crea el número no es importante. Lo importante es saber que tenemos que ser consistentes. Esto quiere decir que si le asignamos un root a una persona, este no lo vamos a modificar en el tiempo. Recapitulando, tenemos el concepto asignar. Mencionamos que asignar es relacionar dos elementos entre sí. Normalmente tenemos un elemento y una característica. Esta característica puede ser cualquier cosa. Puede ser una característica creada para referenciarnos al elemento o bien una característica intrínseca de ese elemento. En este curso, nosotros ocuparemos la palabra etiquetar al hecho de asignar un conjunto de caracteres con el objetivo de referenciarnos a él, es decir, el objetivo de identificarlo, que no es exactamente lo mismo que asignar una característica cualquiera. Por ejemplo, en el recién nacido, el root es una etiqueta para referenciarnos a él. En cambio, si yo le asigno el color de ojos, esa característica no me ayuda a identificarlo. O sea, no es lo suficientemente específica como para identificarlo en caso de estar trabajando con muchos elementos. Tal vez te estés preguntando, ¿por qué hablamos de etiqueta y no de nombre? Esto lo hacemos para no confundirte. Nombre en el lenguaje común es una palabra que ocupamos para referenciarnos a personas o animales. En cambio, etiqueta es un concepto que se entiende como algo más amplio. Esta etiqueta te puede servir para referenciarte a cualquier tipo de elemento y tiene más sentido que una etiqueta adquiera la forma de número. Por ejemplo, si tengo una bolsa de tornillos y quiero identificarlos, suena lógico numerarlos del 1 al 20, por ejemplo. No suena tan lógico que le pongamos un nombre a un tornillo. Nombre como lo conocemos normalmente. Por ejemplo, Carlos. Este tornillo se llama Carlos. No hace tanto sentido. En esta sección estudiaremos formas de declarar conjuntos. Vamos a revisar 3 métodos distintos. Declarar un conjunto. Definición. Declarar un conjunto es establecer claramente los elementos que pertenecen a él. En este curso vamos a considerar métodos formales y métodos prácticos. En métodos formales tenemos método por extensión y método por comprensión. Por otro lado tenemos un método práctico llamado diagrama de Venn. A continuación te mostramos un mapa conceptual. Este muestra los distintos métodos para declarar los conjuntos. Copia este mapa conceptual en tu cuaderno. Lo que vamos a hacer en las secciones siguientes será definir cada uno de estos métodos, ver las diferencias de uno con otro y establecer en qué casos es conveniente ocupar un método versus otro. En esta sección estudiaremos el método por extensión. El método por extensión consiste en identificar puntualmente cada uno de los elementos. La forma de identificar a cada uno de estos elementos es mediante una etiqueta, y esta etiqueta la entendemos como una secuencia de caracteres que se ocupan para referenciarnos a un elemento. En el método por extensión, el conjunto se representa con una letra mayúscula, A, B, C. Normalmente se ocupan las primeras letras del abecedario. Los elementos pertenecientes al conjunto se encierran entre llaves, y estos se encuentran separados por comas. Entonces lo que hacemos es encerrar un conjunto de elementos representados por sus etiquetas y separarlos por comas. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que tenemos 3 rectángulos, un rectángulo azul, un rectángulo verde y un rectángulo rojo. Lo que vamos a hacer es declarar este conjunto por el método de extensión. El primer paso es etiquetar, es decir, asignamos una secuencia de caracteres para referenciarnos a un elemento. Las etiquetas lógicas en este caso serían RA para el rectángulo azul, RV para el rectángulo verde y RR para el rectángulo rojo. Ahora, escribimos una letra mayúscula para el nombre del conjunto. En este caso, le llamaremos el conjunto A. Agregamos un signo de igualdad. Luego encerramos entre llaves las etiquetas separadas por comas. Recuerda que la letra del conjunto es en mayúscula y las etiquetas van en minúscula, separadas por comas y encerradas entre llaves. En esta sección estudiaremos ciertas consideraciones del método de extensión. ¿Qué pasa con el orden? ¿Podemos repetir etiquetas? Veámoslo.
el orden en el que decidamos agrupar las etiquetas no es importante. Lo que nos interesa es saber qué elementos pertenecen al conjunto, y nos da igual el orden en el que lo declaremos. Veamos un ejemplo. Recordemos el ejemplo de los rectángulos. Teníamos 3 rectángulos de distintos colores. Si nosotros alteramos el orden de las etiquetas, da igual, no se genera un conjunto nuevo. De hecho, un conjunto de 3 elementos tiene 6 formas distintas de declararse por extensión. 6 formas visualmente distintas, pero matemáticamente iguales. Recuerda que lo que nos importa es saber qué elementos tiene el conjunto, y no el orden en el cual se declara. En la clase pasada, estudiamos que en un conjunto no se podían repetir los elementos. Pero, ¿qué pasa si queremos ocupar la misma etiqueta para elementos distintos? Bueno, eso no se puede hacer. ¿Y por qué no? Porque estamos incurriendo en un error de identificación. Existiría una ambigüedad a la hora de identificar el elemento. Veamos un ejemplo para que quede claro. Supongamos que queremos declarar por extensión a un grupo de 4 amigos. Nosotros conocemos el nombre de cada uno de ellos y sabemos que son nombres distintos. En esta situación podemos ocupar como etiqueta el nombre de la persona. Y matemáticamente declaramos el conjunto A en mayúscula, agrupando las etiquetas separadas por comas. En este caso no hay ningún problema. Y hemos logrado declarar el conjunto A que representa a estos 4 amigos ocupando el método de extensión. ¿Qué pasaría si en el caso anterior hay 2 personas que tienen el mismo nombre? Es decir, personas distintas que comparten el nombre. En ese caso, no podríamos ocupar como etiqueta el nombre, debido a que existe un error de identificación. La única forma de ocupar como etiqueta el nombre sería modificándolo. Esto quiere decir crear una regla que permita distinguir un Pedro del otro. Puede ser con un número, con un apodo. Lo importante es que cada uno de esos individuos tengan etiquetas distintas. En esta sección estudiaremos consideraciones importantes ocupando el método de extensión en conjuntos infinitos. Pensemos en los números naturales. Los números naturales son un conjunto numérico que se utiliza para contar objetos. Este conjunto se declara con el método de extensión. Si hay un conjunto que tiene una regularidad numérica, podemos declararlo ocupando el método de extensión, agregando 3 puntos suspensivos como si fuese un último elemento. Lo que hacen estos puntos suspensivos es indicarnos que esta regularidad numérica se mantiene de manera indefinida. El conjunto de los números naturales es un conjunto infinito. Si ordenamos estos números de menor a mayor, notamos que el siguiente es el actual más 1. Si partimos en 1, el número siguiente es 1 más 1. Luego llegamos a 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. Esa regularidad numérica se mantiene de manera perpetua. Y utilizando esta forma es como hemos declarado un conjunto infinito utilizando el método de extensión. Llegó el momento de las preguntas. Recapitulemos. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Concepto de asignación, el concepto de etiqueta, qué significa declarar un conjunto, cómo se declara un conjunto ocupando el método de extensión y cómo se declara un conjunto infinito ocupando el método de extensión. Comenzamos. Lo que vamos a hacer ahora es definir el concepto de conjunto universo. Debemos realizar esta definición para poder explicar el método por comprensión. Antes de partir esta sección te hago una pregunta. ¿Qué se te viene a la mente al escuchar conjunto universo? Anota estas ideas en tu cuaderno. Conjunto universo. Definición. El conjunto universo es un conjunto referencial cuyo objetivo es delimitar el alcance de los elementos. La elección del conjunto universal depende del contexto en el cual se está trabajando. Ok, analicemos qué significa esto. El conjunto universo suena como una agrupación de elementos que va a contener a todos aquellos elementos con los que me interese trabajar. Y la elección de este conjunto depende del contexto. Veamos un ejemplo para que quede claro. Supongamos que queremos declarar un conjunto que incluya a los números naturales menores a 72. La idea lógica en este caso sería seleccionar como conjunto de referencia a los números naturales.
y como idea intuitiva, de cierta forma, filtrar aquellos números que cumplan la condición que nosotros queremos, que en este caso la condición es ser menor a 72. Entonces la idea es, tengo un conjunto grande que lo modifico, lo filtro para lograr un conjunto más pequeño. Por el momento, basta con entender esta idea de manera intuitiva. En esta sección estudiaremos el método por comprensión, revisaremos la definición y analizaremos distintos ejemplos. Método por comprensión. Definición. El método por comprensión es un método para declarar conjuntos. Este consiste en determinar la característica en común de los elementos de dicho conjunto. Interesante. El método de extensión que ya vimos identificaba puntualmente cada elemento. El método por comprensión apunta a la característica en común. No me importa tanto identificarlos puntualmente, sino más bien agruparlos por alguna característica. Te hago una pregunta. ¿Cómo relacionarías tú el concepto de conjunto universo con la definición de método por comprensión? Anota las ideas que tengas en tu cuaderno. La idea clave que tenemos que tener es la siguiente. Tenemos un conjunto universo, el cual es nuestro marco de referencia. Posee todos los posibles elementos que nosotros queremos trabajar. Tomando este conjunto universo, nosotros vamos a filtrar por alguna característica que nos interese. Esta idea intuitiva es la base del método por comprensión. Se trabaja con un conjunto mayor y se filtra por alguna característica en común. Esa es la clave. Revisemos ejemplos para ver el detalle de cómo declarar un conjunto por este método. Para los ejemplos siguientes, vamos a ocupar conjuntos de referencia. Ocupemos el conjunto de los números pares e impares. Estos los podemos declarar ocupando el método por extensión. Como ya sabes, los puntos suspensivos nos indican que los conjuntos son infinitos. Supongamos que queremos declarar un conjunto que contenga a todos los números pares que sean mayores a 0 y menores a 9. Lo que vamos a hacer es declarar ese conjunto ocupando el método por comprensión. Lo primero, identificar el conjunto universo, que en este caso es el conjunto de los números pares. Ahora, identificar las condiciones que deben cumplir los elementos. Tienen que ser mayores a 0 y menores a 9, además de pertenecer a los números pares, que es nuestro conjunto universal. Estas ideas se traducen matemáticamente a lo siguiente. El conjunto A con mayúscula es igual a todos los X, tal que X pertenezca a los números pares y X sea mayor a 0 y X sea menor a 9. Veamos el detalle de esta forma de declarar. Primero definimos un elemento indeterminado. Esto quiere decir que es un elemento cualquiera que pertenece al conjunto A. Esto se hace ocupando una variable algebraica que normalmente es la letra X. Luego se identifica el conjunto universo. Para esto ocupamos una proposición de pertenencia. Esto se lee como X pertenece al conjunto de los números pares. Y finalmente, se declaran características que permitan identificar a los elementos del grupo. Puede que existan símbolos que sean nuevos para ti. Conceptos como variable algebraica, proposiciones y desigualdades son materias que vamos a ver en detalle a lo largo de los cursos. Por esto, no te asustes si hay ciertas cosas que no entiendes. En clases futuras vas a lograr encajar todos estos conceptos. El conjunto A, que lo hemos declarado ocupando el método por comprensión, puede ser expresado también ocupando el método de extensión. Y la forma de hacer esto es preguntarse, ¿qué elementos cumplen con la condición de ser par mayor a 0 y menor a 9? Responde en tu cuaderno. La respuesta es 2, 4, 6 y 8. Entonces, en esta diapositiva vemos el mismo conjunto declarado por el método por comprensión y declarado también ocupando el método por extensión. Tarea. Define el conjunto de todos los números impares positivos que sean menores a 10. Declara este conjunto ocupando el método por comprensión y luego el método por extensión. Pausa la presentación. La respuesta la mostraremos en un instante. Deberías haber llegado a lo siguiente. A es igual a todos los X tal que X pertenece a los impares positivos y X es menor a 10. Por extensión, A contiene a los elementos 1, 3, 5, 7 y 9. En esta sección estudiaremos el tercer método para declarar conjuntos, el diagrama de Venn. El diagrama de Venn es un método práctico para declarar conjuntos. Estos se representan gráficamente con óvalos, y los óvalos van dentro de un rectángulo, que es el conjunto universo. Nosotros consideramos diagrama de Venn como un método práctico debido a que es menos formal que el de extensión y de comprensión.
Es posible que escuches también que el diagrama de Venn es simplemente una representación de los conjuntos y no un método para declararlos. Esto depende de la fuente de donde encuentres la información. Nosotros en este curso consideraremos que es un método práctico para declarar conjuntos. Veamos un ejemplo. En la imagen vemos un diagrama de Venn. En este diagrama se está declarando el conjunto A como un conjunto de 5 elementos. Todos los elementos que están encerrados en el óvalo se consideran dentro del conjunto. En este caso, los elementos pertenecientes al conjunto A son 1, 3, 7, 4 y 5. La misma lógica aplica para el conjunto B, que también tiene 5 elementos. Los elementos 4, 5, 6, 9 y 11. Cabe destacar que los elementos 4 y 5 pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B. También es relevante notar que hay elementos fuera de los óvalos, como 2, 8, 12 y 10. Dicho esto, la última observación es que todos los números que ves en el diagrama pertenecen al conjunto universal, el cual está declarado arriba a la izquierda como los naturales menores a 13. Revisemos algunas características del diagrama de Venn. Este es un diagrama que nos permite mostrar gráficamente los elementos de un conjunto. Resulta especialmente útil cuando hay más de un conjunto y existen interacciones entre ellos, como lo que pasaba en la diapositiva anterior, donde había elementos que pertenecían a más de un conjunto. Vamos ahora con un set de ejercicios. Recuerda, tenemos 3 métodos: extensión, comprensión y diagrama de Venn. Comenzamos. Ya finalizando la clase, vamos a estudiar los criterios de elección. En esta sección hablaremos sobre los criterios para decidir qué método ocupar. ¿Cuándo conviene ocupar el método por extensión? Si queremos declarar un conjunto con pocos elementos, lo más conveniente es hacerlo por extensión. Ahora, si hay un conjunto con muchos elementos, pero existe una regularidad numérica fácil de identificar, el método de extensión es una buena alternativa. ¿Cuándo conviene ocupar el método por comprensión? Cuando tenemos muchos elementos como para poder identificarlos puntualmente. ¿Cuándo conviene ocupar el diagrama de Venn? Cuando queremos declarar varios conjuntos que interactúan entre sí. Resumen clase. En esta sección repasaremos las ideas más importantes de esta clase. En primer lugar, estudiamos el concepto de asignación. Este concepto lo entendemos cuando relacionamos dos elementos entre sí, y en la práctica, la asignación se utilizaba cuando relacionábamos un elemento con alguna característica. Luego, estudiamos el concepto de etiqueta, y este lo definimos como una secuencia de caracteres cuyo objetivo es referenciar a un elemento. Posterior a esto, estudiamos el concepto de declarar un conjunto, que es definir claramente los elementos que pertenecen a él. Estudiamos 3 métodos: método por extensión, método por comprensión y diagrama de Venn. En el método por extensión, nosotros identificábamos puntualmente a cada elemento. En el método por comprensión, ponemos énfasis en la característica común que tienen los elementos que queremos agrupar. Y el diagrama de Venn es un método práctico que nos muestra el cómo interactúan dos o más conjuntos.